Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio entonces al último panel de esta jornada que lleva ya 2 días, en donde lo que tratamos de hacer fue, a través de la recuperación y construcción de la memoria colectiva, de lo que, no solo de lo que fue la Guerra Guazú o la Guerra de la Triple Alianza, sino, por sobre todas las cosas, lo que es la relación argentino-paraguaya, y siempre, por supuesto, desde una mirada crítica que incorpore las distintas perspectivas que fuimos viendo a lo largo de estos 2 días. Ahora nos toca cerrar con el panel Argentina-Paraguay más allá de la guerra. ¿Por qué? Porque creemos que todo esto que fuimos conversando y que fuimos construyendo a lo largo de estos 2 días es la única manera de poder construir la verdadera unidad e integración latinoamericana. Entonces hoy tengo a mi izquierda expertos en distintas materias, a quien iré presentando de a uno, pero antes quería contarles lo que tenemos en pantalla proyectado. Es el libro La historia de la guerra del Paraguay. Es un libro que es el resultado de la relación argentino-paraguaya, de la relación de cooperación sur-sur que reina entre nuestros 2 países. Este libro lo que hace es recuperar la memoria de Ceballos, de lo que fue la guerra Guazú, la guerra de la Triple Alianza, a través de los comentarios de él, su memoria, su archivo histórico que fue recuperado a través de un proyecto de cooperación que se llevó adelante con el Archivo Nacional de Paraguay y la República Argentina a través del CONICET. Entonces, sin más, los invitamos a leerlo y a hojearlo. Es muy, muy, muy interesante. Contamos con prólogos de gente de renombre que incluso estuvo en este panel, no solo Ricardo Forster, a quien tenemos aquí, y el canciller, sino Maestri, que estuvo con ustedes en el panel, un gran historiador. Bueno, voy a darle paso entonces de la palabra a Vladimir Velázquez Moreira. Vladimir es comunicador y maestrando en antropología social, se formó en publicidad y en gestión pública local, es cofundador del Instituto de Investigaciones Sociales del Paraguay y es miembro de la Corporación REMA, una organización civil que promueve el derecho a la ciudad en la región metropolitana de Asunción. Actualmente se desempeña como director general de gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay y durante el periodo 2008-2012 se desempeñó en la misma institución como director general de Planificación y Coordinación. En el 2003, además, fue el coordinador del ENEP, que es el Equipo Nacional de Estrategia País de Paraguay. Muchísimas gracias, Lucila. Mis agradecimientos al gobierno argentino por la excelente organización de esta jornada. Mi saludo a los compañeros que me acompañan en la mesa. Bueno, quiero compartir algunas reflexiones en torno a la invitación que nos han hecho desde el Ministerio de Cultura de Argentina a la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, en torno a este tema que esperemos pueda ser un gran punto de partida para profundizar la reflexión entre nuestros pueblos. En noviembre del 2014, los ministros y ministras de Cultura del Mercosur, bajo la presidencia pro tempore de Argentina, decidieron aprobar por unanimidad un programa regional denominado Más allá de la guerra, memoria, reflexión y cultura de la paz. De ahí el nombre de estas jornadas que muy acertadamente la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional ha acuñado. Este programa, planteado por Paraguay a raíz del sesquicentenario de la Guerra Grande, se plantea con una duración de 5 años, la misma temporalidad que tuvo el conflicto. Se trató y se trata, a nuestro modo de ver, de una decisión acertada, porque aprovecha una coyuntura, una ocasión, el sesquicentenario, para generar una escena política que nos permita, como dijo ayer Ticio Escobar, memorar en colectivo y reflexionar sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia republicana en la región. Pero lo hace de una manera que exige algunas innovaciones, que creo que estuvimos viendo hoy y estuvimos viendo ayer.
La denominación más allá de la guerra amplía el punto de vista, invitándonos a pensar como región en un juego de temporalidades, pasado, presente, futuro, y en un diálogo de puntos de vista, tanto ideológicos como disciplinarios. Que el Mercosur cultural asuma un desafío programático de estas características, a nuestro modo de ver desde Paraguay, tiene varias significaciones. Se trata, por una parte, de abordar un tema sensible que involucró a los mismos países que 130 años después fundaron el Mercosur. En un momento en que esta plataforma regional, a 25 años aproximadamente de su creación, enfrenta varios cuestionamientos. Pero también en un momento en que la integración regional aparece como uno de los caminos ineludibles para navegar en esta época histórica. La decisión que tomaron el Mercosur y el UNASUR de trabajar para complementar sus agendas es un indicador contundente de uno de los caminos geopolíticos que estamos viviendo. Y que la propuesta, más allá de la guerra, provenga de la reunión de ministros de cultura del Mercosur, habla de la potencialidad y de la capacidad de la dimensión cultural en aportar al proceso de integración. En la propuesta más allá de la guerra hay una intencionalidad que creemos tenemos que evidenciar. Posicionar a la dimensión cultural como un factor estratégico en el proceso de integración regional, por lo tanto, en los procesos de desarrollo. Dije que en noviembre del 2014 esta propuesta fue aprobada. Pues bien, en junio del 2015, en Brasilia, bajo la presidencia pro tempore del Brasil, del Mercosur, se aprobó la agenda de trabajo. Y esta agenda es altamente política y dialoga con aspectos técnicos sumamente relevantes. No solamente queremos hacer lo que ahora estamos haciendo en la TV pública, generar reflexión, propiciar que puntos de vista diferentes dialoguen entre sí, fomentar la producción de conocimiento. Queremos también sistematizar y favorecer la circulación de iconografías, documentaciones, audiovisuales que se han producido a lo largo de la historia en los diferentes países. Sistematizar y poner, aprovechando las nuevas tecnologías al servicio del público, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Queremos que nuestras bibliotecas nacionales, las del Mercosur, puedan dialogar entre sí, nuestros institutos de cine y nuestras distintas instituciones que trabajan en estos campos. También nos interesa que los fondos de cultura, aquellas instituciones que propician la producción artística o la producción de conocimientos, incorporen el tema de la Guerra Grande. O sea, se trata de que la temática pueda, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de más allá de la guerra, hacer parte de la agenda política. No solamente de las instituciones vinculadas a la cultura, sino de las distintas instituciones de los distintos estados. Toda esta agenda programática tiene que ejecutarse en articulación con los otros programas y proyectos del Mercosur. Y no solamente del Mercosur cultural, sino de las otras reuniones especializadas. La articulación, por ejemplo, con el Mercosur educativo resulta perentorio. La inserción de más allá de la guerra en la plataforma del Mercosur también propicia la participación de los otros estados, aquellos estados plenos, pero también aquellos asociados. Por lo tanto, esta perspectiva continental de la cual nos hablaban varios de los miembros de las mesas anteriores, está de alguna manera atendida. Y es un aspecto sumamente relevante porque la Guerra Grande no fue una guerra que involucró solamente a 4 países, sino que tuvo una repercusión regional. Y lo que queremos con este programa es que la mirada regional en un sentido amplio pueda ser tomada en cuenta. Argentina está dando un puntapié inicial.
el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de su Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, la Televisión Pública, el Museo de Bellas Artes, nos están dando una muestra de todo lo que vendrá durante 5 años. Y si bien la exposición Tecoporá viene siendo pensada desde tiempo atrás, el enlace con el sequicentenario es sumamente importante, porque habilitó la posibilidad de que podamos hacer relaciones impensadas hasta el momento, de que podamos sugerir nuevos temas y nuevas aristas y de que podamos abrir la puerta para conversaciones renovadas. Es eso lo que queremos con Más Allá de la Guerra. Estas jornadas, al mismo tiempo con la mediación de la TV pública, nos permiten que la reflexión pueda encadenarse con el debate público y el debate ciudadano. Ya estamos conversando con Ricardo Foster sobre la posibilidad de replicar estas jornadas en Asunción. Ayer, si no recuerdo mal, Lorena Soler hablaba de que la Guerra Grande y de lo que hicimos con la misma, sus distintas representaciones, guarda una profunda relación con la construcción de la identidad nacional paraguaya y, por otra parte, también guarda relación, y de eso nos hablaron, o al menos titularon varios de los participantes de las mesas, con la construcción de los estados nacionales en la región. Estamos totalmente de acuerdo con ese acerto. Pero si vamos a encarar la reflexión desde Más Allá de la Guerra, tenemos tareas desde el punto de vista de la política cultural. Nos mencionaban en las mesas precedentes de que hay una historiografía oficial que tiene que ser revisada. Entonces, Más Allá de la Guerra nos invita también no solamente a revisar la historia de la política cultural del siglo XX. No se trata solamente de valorar lo que sucedió, sino de que podamos comprender por qué hicimos lo que hicimos y por qué construimos de esta manera las naciones y nuestros estados. La ideología nacionalista, y nosotros estamos haciendo este ejercicio en Paraguay, desnuda contradicciones. El proyecto no solamente tiene un alcance regional, sino también tiene un alcance local. Paraguay tiene un desafío muy importante que tiene que ver con poner en valor los sitios históricos vinculados con la guerra. Todos los sitios históricos, salvo un par de ellos, están abandonados. Todos. Esto habla de una gran deuda histórica y habla de una gran contradicción que como estados debemos atender, en este caso como Estado paraguayo. Mientras nos vanagloriamos del heroísmo paraguayo, dejamos nuestro patrimonio abandonado y con el patrimonio a muchas comunidades. De eso se trata ir más allá de la guerra. Cuando la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, devolvió los muebles del Mariscal López que fueron confiscados durante la Guerra Grande y que estaban en la provincia de Entre Ríos, no solo estaba dando cumplimiento a un compromiso que asumió con el presidente Horacio Cartes en septiembre del 2013, en respuesta también a todo un debate, un revisionismo histórico que este país viene haciendo desde hace rato. Estaba ejecutando la primera acción de un plan bilateral suscrito entre ambas institucionalidades de cultura, firmadas por la ministra Teresa Parodi en junio del 2014 y la ministra Mabel Causarano. Hay una afinidad electiva, hablando en términos weberianos, entre la política cultural de Argentina y la política cultural paraguaya. Una coincidencia que está propiciando una renovación en el trabajo político en el campo de la cultura. Y creo que de esa coincidencia van surgiendo programas fecundos como estos. Paraguay y Argentina, y voy acercándome al final, y tiene que ver con el título de la mesa, hacen a una región cultural que en parte es proceso y en parte es proyecto. Proceso porque históricamente, incluso a pesar de los estados, se han forjado memorias, familias y territorios. Territorios en el sentido del espacio apropiado simbólicamente investido de sentidos. Proyecto, estoy hablando de la región cultural que conforman Paraguay y Argentina, porque
guarda una potencia que aún debe ser aprovechada. Paraguay, o la población paraguaya en Argentina, constituye la primera colectividad de extranjeros. La población argentina en Paraguay constituye la segunda colectividad. Si Buenos Aires fue la metrópolis que durante mucho tiempo sirvió para Paraguay, Asunción se erige en un centro metropolitano para toda la región del Nordeste. La presencia paraguaya en provincias argentinas vecinas posee una densidad sociocultural poco estudiada y poco abordada por la política pública. En los territorios de frontera, la compenetración de ambos países es profunda, compleja y de larga data. En una reunión que mantuvimos con referentes de la colectividad paraguaya en Argentina, principalmente el Gran Buenos Aires, hace poco más de un año, estos nos expresaban el profundo agradecimiento a la Argentina, a la vez de destacar las condiciones de bienestar que las políticas de la patria grande generan o propician en la población paraguaya, residente en este país. Sabemos, por otra parte, que no pocos paraguayos y paraguayas cruzan las fronteras para, por ejemplo, usufructuar el servicio de salud. Pero también, estoy hablando de los referentes de la colectividad paraguaya en el Gran Buenos Aires, nos relataban situaciones complejas, como la de aulas enteras de escuelas en plena provincia de Buenos Aires, donde la lengua materna mayoritaria es el guaraní. La acción bilateral de los ministerios de educación de un país y del otro en propiciar que docentes paraguayos, acá estoy viendo a una, se inserten a las escuelas en Argentina, es un paso certero de cooperación. Y al mismo tiempo es una decisión pertinente de fomentar la interculturalidad. Así como perviven prejuicios y discriminaciones que encuentran en las palabras curepí y paragua, subsiste a la vez una empatía manifiesta y latente sumamente peculiar entre nuestros países. Tal vez esta trama sociocultural muy compleja haya contribuido a que Siete Cajas, uno de los filmes más exitosos del emergente cine paraguayo, haya logrado ser la cuarta película más vista en la historia argentina, por lo que nos dicen. Sin embargo, no todo es color de rosas. Fue la única película estrenada del Paraguay en el 2014. Pero en nuestro país no ocurre algo muy diferente. En el 2015, de las más de 200 películas que aproximadamente se estrenan en este país, solo una fue estrenada en salas comerciales. A 150 años de la Guerra Grande, Argentina y Paraguay se hallan en una sintonía fecunda, una que está habilitando caminos nuevos. La cooperación de la que hablo está incidiendo en las plataformas regionales porque actuamos de manera combinada y complementaria. Acá estoy viendo también a una de las partners con las cuales hacemos acuerdos y podemos incidir desde el punto de vista bilateral, haciendo que la bilateralidad se desemboque en acciones multilaterales. Tal es la importancia de Argentina para Paraguay que nuestro gobierno ha decidido inaugurar próximamente el Espacio Cultural Paraguayo-Argentino en Buenos Aires. Se trata de una iniciativa inédita para la política internacional del Paraguay, con un doble significado. La decisión de fortalecer la dimensión cultural en la política internacional y la decisión de priorizar la relación de intercambio y cooperación con la Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Ahora le voy a dar la palabra a Eduardo Swain,
Eduardo es vicecanciller de la República Argentina, nació en La Banda, en Santiago del Estero, es diplomático de carrera y ha ocupado diversos cargos desde 1994 en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Colaboró en el diseño y organización del galardón latinoamericano Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, destinado a la ejecución de proyectos de economía social en América Latina. Eduardo. Muchas gracias, Lucila. Primero quiero felicitar a los autores de esta iniciativa. Creo que es muy importante para nuestros pueblos pensar y repensar la historia. Y la guerra del Paraguay, la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza, es, en mi opinión, un hecho histórico que ha permanecido prisionero de las universidades, de las escuelas secundarias y primarias, y no ha integrado la discusión histórico-política de la Argentina. Es como si fuera un hecho que los argentinos hemos querido olvidar o poner a un lado, ¿no? Tal vez influidos por una historia oficial que nos han enseñado durante generaciones, un relato oficial y que no contemplaba en profundidad el análisis de este hecho. Creo que las guerras no son hechos aislados. Las guerras forman parte de para ser comprendidas hay que ver el contexto histórico y político. La Argentina en esa época era gobernada por una oligarquía, un gobierno para pocos, ¿no? Donde la gran mayoría de la población vivía absolutamente marginada. La inserción de la Argentina significaba prepararse para ser proveedora de materias primas a Europa, principalmente a Gran Bretaña, y en lo regional nos quedaba la alianza, el diálogo, nada más ni nada menos que con el Imperio del Brasil, un proyecto de país rural, y en ese contexto es lógico, es explicable la guerra contra el Paraguay, un país que iniciaba un fuerte camino de autonomía, y no es casual que ese proyecto de autonomía hubiera estado ligado a un proyecto de incipiente industrialización. Como ustedes ven, 150 años, nada ha cambiado, estamos en las mismas discusiones en todo el mundo. Y creo que ese gobierno tenía esa inserción internacional y esa visión del país y del mundo. Pero los pueblos del interior de la Argentina, sobre todo, ya comprendían la idea de la patria grande, la idea de una patria latinoamericana. Si no, tampoco no se hubiera explicado la deserción masiva que tuvo el ejército argentino en esa época, la fuerte resistencia de provincias enteras que veían al Paraguay como un pueblo hermano, que no teníamos por qué ir a atacar y luchar. Entonces, yo creo que ese contexto creo que es importante comprenderlo para marcar el fuerte contraste de lo que vivimos hoy. Y también hoy no es casual que proyectos y procesos de inclusión social, de reconocimiento y ampliación de derechos, de procesos de reindustrialización en nuestros países, desemboquen necesariamente en la idea de profundizar la integración. Una cosa va de la mano de la otra. Y esta profundización de la integración que hoy vemos, y lo digo con mucho orgullo al ser vicecanciller de este gobierno y de la República Argentina, tiene que ver en una integración de 360 grados, integración económica, comercial, política, física, con todos los problemas que significa integrar los países. Integrar los países significa, como primer esfuerzo, como primer deber, desmontar 200 años de culturalización donde nos enseñaron que éramos países distintos, que uno nos quitó un territorio y que el otro nos quitó otro, y que en realidad la Argentina tenía que llegar prácticamente hasta el Caribe, ¿no? Entonces, esos procesos de 200 años son muy difíciles de desmontar y son graduales, y tienen que ser graduales. Lo que importa es mantener siempre la decisión política. Y quiero decir que este proceso de integración marca un fuerte contraste de lo que vivimos en la guerra del Paraguay. Específicamente, hablando de hechos, tenemos hoy con Paraguay 7 comités de integración fronterizas, donde las poblaciones de ambos lados de la frontera, que muchos
En muchos lugares entre Argentina y Paraguay la frontera es simplemente un símbolo político porque las poblaciones se interactúan y forman parte de un mismo pueblo. Bueno, esos 7 comités de integración fronteriza guardan en sí deseos, sueños, intereses, aspiraciones de estas regiones y cuentan con un gran apoyo de los gobiernos. ¿Por qué? Porque el principal desafío, además de la integración energética que podríamos hablar, de la integración en temas de salud, en temas de educación. Hablaba Vladimir de la fuerte inserción de la comunidad paraguaya en la Argentina y de los argentinos en Paraguay. Una parte importante de la integración es la integración física, porque si nosotros hoy no podemos garantizar que un argentino pueda trasladarse al Paraguay, un paraguayo a la Argentina, la integración muchas veces queda digamos, prisionera de un discurso, de un deseo, de una aspiración. Es por eso que nosotros estamos siempre en ese trabajo de hormiga que significa desmontar nuestras burocracias, hacer el esfuerzo, la inversión que se necesita para producir la conectividad física, que para mí es el primer deber de la integración. Así estamos trabajando en los nudos que acá los tengo escritos, ¿no? Clorinda, Asunción, Ñembecú, Río Bermejo, y también un estudio binacional para avanzar en la integración de Puente El Dorado con Mayor Otaño en Paraguay. Bueno, de eso significa la integración. Y por último, quisiera decirles que no perdamos de vista este momento que estamos viviendo en el continente, que integrarse significa, al final del camino, y eso lo tenemos que tener siempre bien presente, integración significa que empecemos a pensar como si fuéramos un solo país. Y ese sueño lo tenemos que perseguir y verbalizar siempre. Integrarnos significa que estamos trabajando para que un día seamos un solo país. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos va a hablar el embajador Augusto Campos Caballero. Actualmente Augusto es director general de la Academia Diplomática y Consular de la Cancillería del Paraguay, es licenciado en periodismo, profesor de periodismo, se desempeñó en distintos cargos diplomáticos y trabajó en la televisión pública del Paraguay, medios gráficos y Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones a los organizadores de estas jornadas y el honor y el privilegio de conformar esta mesa de trabajo ante tan calificadas personalidades. Muchas gracias. Más allá de la guerra, más allá de la guerra grande, un título extraordinario, pero muy amplio. Un paraguayo contemporáneo, Efraín Enríquez Gamón, economista, docente y escritor, sostiene en un reciente ensayo socioeconómico e histórico que el Paraguay, en el devenir del tiempo y tratando de hacer una medición sobre su proceso político, económico, social, fue históricamente secuestrado por varios factores, exógenos y endógenos. El término secuestro, naturalmente dicho en forma metafórica, en la introducción del libro Paraguay, un país secuestrado, el autor señala que el proceso de la construcción histórica del país puede considerarse como un problema que se da en el juego de rompecabezas. Y se dice esto por analogía al juego de paciencia que consiste en armar y reconstruir el dibujo integral del universo de una figura compuesta por diferentes e innumerables partes. Al analizar cómo se produjo este proceso, la vida histórica de la nación paraguaya puede ser considerada efectivamente similar a la de un verdadero rompecabezas. Con la guerra Guazú, que sigue siendo único en el Nuevo Mundo por su duración, número de víctimas y sus consecuencias, el Paraguay quedó al término de la contienda reducido a menos de la mitad de su población, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, su territorio cercenado, perdió gran parte de su patrimonio material y cultural, soportó la carga de la deuda por daños de guerra
y el estigma de la derrota con insultos a la figura del mariscal presidente Francisco Solano López, declarado traidor a la patria y monstruo de la humanidad. La prohibición inclusive del uso del idioma guaraní. Acciones que formaban parte del nuevo plan de reconstrucción no daban lugar, sin duda, al pensamiento nacional paraguayo. Es decir, justo cuando el rompecabezas contaba con la pieza que la completara en un integrado universo, ese acontecimiento deshizo la figura tan afanosamente lograda y se tuvo que recomenzar de nuevo sobre los escombros y las cenizas. La historia de la Guerra Guazú hasta hoy día se ha escrito desde 3 ópticas diferentes. Por una parte, por los vencedores de la guerra, por otra parte, por el vencido, y por los investigadores serios y otros superficiales que trataron de acomodar a ese episodio ingrato de acuerdo a los datos disponibles, muchos de ellos apócrifos. Para nosotros, en el Paraguay, las vías fueron 3 entre las principales. Por versiones recogidas por los propios protagonistas. Está el caso de la historia de los héroes y la historia de la guerra de la Triple Alianza, escrita por el historiador paraguayo Juan Eoleari. La versión de los paraguayos que participaron a favor del ejército de la Alianza. Y datos recogidos por investigadores pacientes que fueron atando cabos de los sucesos acaecidos en aquella época. ¿Y por qué sucedió esto? Las razones son sencillas de explicar. Al quedar el Paraguay arrasado por la guerra, la magnitud del daño fue tal que la reconstrucción de los hechos desde la visión nacional fue una misión casi imposible. El país había perdido la mayor parte de su patrimonio cultural. Con los autores denominados revisionistas, es cierto, se llegó a reescribir gran parte de la historia de la Guerra Guazú y entre los mismos se destacan en el Paraguay Juan Eoleari, Natalicio González, Efraín Cardoso, Hipólito Sánchez Quel, Manuel Domínguez, en la Argentina José María Rosa, Atilio García Melit, León Pomer, Enrique de Gandía, Fermín Chávez, Ramón Cárcano, en el Uruguay Luis Alberto Herrera, Mario Dota, en el Brasil Julio José Chiavenato, Mario Maestri, Yuremir Machado da Silva, en Colombia Hugo Ángel Jaramillo, en Venezuela Rufino Blanco Fombona, en México Carlos Pereira, sin olvidar que durante la contienda ya exponían su visión crítica el estadista argentino Juan Bautista Alberdi y sus compatriotas Carlos Guido Hispano, José Hernández, Felipe Varela. De las interpretaciones y discusiones que nos dan los historiadores de la gran cantidad de libros y artículos, de los nuevos enfoques más amplios y rigurosos, se puede reconstruir aspectos resaltantes de las causas que desencadenaron la guerra, el desarrollo de la misma y los personajes vinculados directamente al conflicto. Las causas de la Guerra Guazú son varias. El periodista y escritor brasileño Julio José Chiavenato señala en su esencia por motivos económicos, también de límites entre los países, las reivindicaciones territoriales de la Confederación Argentina y del Imperio del Brasil, asimismo cuestiones políticas y razones ideológicas, inclusive habla de la injerencia de Inglaterra en el conflicto. La Guerra Guazú fue, como todos saben, fue larga, cruenta y difícil. En un trágico final caía el telón el 1 de marzo de 1870. Los ejércitos aliados ya habían ocupado Asunción en enero de 1869 y permanecieron en el país durante varios años. El 1 de marzo de 1870 caía el mariscal Francisco Solano López y su hijo de 15 años, con el resto de los combatientes
que ofrendaron sus vidas en el último intento de salvar al país en la memorable resistencia popular paraguaya en Cerro Corá. Hay un aspecto que deseo resaltar en estas jornadas más allá de la Guerra Guazú. El historiador Horacio Crespo señala la importancia del abordaje de un tema histórico fundamental para América del Sur del siglo XIX desde las perspectivas de la historiografía, la guerra del Paraguay que enfrentó a la Triple Alianza. Crespo nos recuerda que ese dramático episodio originó investigaciones apreciables, duras críticas y que se abrieron fuertes controversias ideológicas y políticas. Invita a la reflexión y yo me sumo a esta iniciativa de hacer una revisión crítica de la producción historiográfica que permita aclarar los puntos históricos de fricción, cuyo análisis y recuperación fuese de significación para el actual marco de integración regional entre las 4 naciones fundadoras del Mercosur. Precisamente sobre este hecho también reflexiona el ex senador y ex canciller uruguayo Sergio Abreu al tratar sobre la obra de su compatriota Mario Dota, sobre la guerra y la consolidación de las asimetrías regionales, e indica que las circunstancias que llevaron a la guerra de la Triple Alianza todavía se discuten, y en particular desde las políticas domésticas de los países involucrados. Tal es así que algunas interpretaciones intentan atribuir todas las responsabilidades a uno de los actores, a variables políticas regionales y también a los intereses de las potencias coloniales y en particular la Gran Bretaña. El ex canciller uruguayo concluye que el pensamiento de su compatriota Mario Dota nos retrotrae a la historia y a las innumerables variables que la condicionan y constituye un aporte valioso en el examen de un episodio histórico que hizo desaparecer al incipiente Paraguay del siglo XIX y que termina siendo un aporte a la moderna revisión histórica y en particular a la incidencia de las asimetrías que tienen en el desarrollo de los actuales Estados miembros del Mercosur. Más allá de la Guerra Grande, más allá de la Guerra Guazú, Paraguay y Argentina comparten una historia común, una extensa frontera con intenso relacionamiento cultural, social, comercial y programas de cooperación. La figura de Juan Bautista Alberdi se erige como un símbolo del vínculo fraternal paraguayo-argentino. La descollante labor diplomática que realizó en 1859 el entonces brigadier general Francisco Solano López, gestión mediadora que culminó con la firma del Pacto de San José de Flores. La expedición de Juan de Garay desde Asunción con los llamados mancebos de la tierra para la refundación de Buenos Aires. El libertador general José de San Martín, oriundo del pueblo correntino de Yapeyú, pueblo de resonancia y raigambre guaraní. Después de sus memorables hazañas, designó a su lugarteniente el coronel paraguayo José Félix Bogado para que comandara el glorioso regimiento de granaderos. También aparecen los testimonios y vestigios de otra gran hazaña compartida posteriormente geográficamente, las misiones jesuíticas o guaraníticas, con su lengua, el abanyeé, legado idiomático cultural que atraviesa todo el Paraguay y las provincias argentinas de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, fenómeno lingüístico que nos recuerda que este idioma conserva el profundo secreto de mantener la unidad social de todo un vasto sector de nuestras naciones hermanas. No puedo dejar de destacar la figura del general Juan Domingo Perón. Y quiero mostrar este libro
de el general Juan Domingo Perón, quien el 20 de septiembre de 1955 se cobijó a la sombra de la bandera paraguaya, haciendo valer el Paraguay el derecho de asilo. Su figura ha trascendido las fronteras de su patria, habiendo adquirido en el Paraguay características muy peculiares, porque fue el primer ciudadano argentino que tomó medidas en relación a la infausta guerra de la Triple Alianza, devolviendo los trofeos, gesto de amistad y hermandad que fue a su vez un acto de estricta justicia. Cabe señalar igualmente el gesto de hermandad de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya había mencionado Vladimir, quien dispuso la denominación de Mariscal Francisco Solano López a un batallón de infantería y la reciente entrega de objetos que pertenecieran al Mariscal López. Deseo expresar esta noche y ante los hermanos nuestra inmensa y sincera gratitud del pueblo paraguayo al pueblo argentino, porque más allá de la guerra Guazú, seguimos hermanados, seguimos siendo buenos hermanos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar le voy a dar la palabra a Ricardo Forster. Ricardo es filósofo y ensayista, profesor titular de la UBA y docente de posgrado en numerosas universidades argentinas e internacionales. En el 2008 creó el espacio Carta Abierta junto a otros intelectuales y artistas. Condujo programas de televisión sobre historia, filosofía y política y es colaborador habitual del diario Página 12. Del 2014, Ricardo dirige la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la República Argentina. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad que para mí es un momento particularmente significativo y muy cargado de connotaciones emotivas. La verdad que aprendí muchísimo en estos 2 días. Para mí significó la posibilidad de ver de otro modo no solo la guerra del Paraguay, la guerra grande, la guerra de la Triple Infamia o de la Triple Alianza, sino también ver de otro modo a mi madre después de haber escuchado la exposición de Rocco hoy. Mi madre es paraguaya, pero fue concebida por mis abuelos en Bolivia y después vivieron más de 20 años en el Paraguay y allí nacieron todos mis tíos y mantengo todavía una vieja relación que siempre generó en mí algo, yo no lo llamaría equívoco, pero que tuvo que ver con cierta percepción de lo que significaba ser minoría o cierta lógica de la exclusión. Mi familia materna y paterna a su vez son judíos centroeuropeos que huyeron de la persecución y del exterminio. Y mi madre venía del Paraguay. Y el Paraguay era un país para los argentinos presente y ausente al mismo tiempo. Presente bajo la forma de la exclusión social, presente bajo algo también notable, que es, por un lado, aquellos que con sus manos construían las casas y aquellos que cocinaban en las casas para sus patrones. Digo esto porque mi infancia tuvo que ver con el guaraní. Mi madre lo hablaba mal porque era de una familia de clase media, pero quienes trabajaban en mi casa y eran casi como, no sé cómo llamarlas, tías, hermanas mayores, pero empleadas al fin, nos hablaban a mí, a mis hermanos y nos cantaban en guaraní. Pero en una lengua cercana y distante al mismo tiempo, porque era una lengua que estaba allí, que tenía que ver con los afectos, con los relatos de mi abuela materna, que hablaba de Asunción y se le caían las lágrimas, con sus veranos, con sus atardeceres, con sus colores y también con sus dolores. El Paraguay estaba en mí y al mismo tiempo era distante, porque para los argentinos el Paraguay durante muchísimo tiempo fue algo ligado a la culpa, ligado a lo invisible, pero
tremendamente presente en la cotidianidad también. Una guerra de la que sabíamos muy poco, que teníamos una extraña sensación, porque todos compartíamos esa impresión de lo injusto, de lo mal hecho, hasta de lo miserable y cobarde, por la demasía. Brasil, el imperio brasilero, Argentina, y acompañando un poco menos el paisito, Uruguay, todos contra Paraguay. Y yo escuchaba hablar de Solano López, escuchaba también la voz de las mujeres, y hoy percibía aquello que también señalaba en la ponencia Rocco, que las mujeres habían sostenido al Paraguay, habían sostenido su lengua, habían sostenido su cultura, habían sostenido la vida cuando ya la vida se retiraba, y sin embargo, siempre como corriéndose del centro de la escena. La veo incluso a mi madre de esa manera también, dejando que los hombres tomaran las decisiones, construyeran poder, definieran el destino, incluso también, no solo de la nación, sino el destino de las familias, pero también la fortaleza de esas mujeres, todo junto. Por eso, cuando lo escuchaba Rocco sentía, es cierto, aquello de el poder es del otro, pero también la presencia persistente. Ustedes saben que en la tradición de otros excluidos que también atravesaron América, sobre todo desde la expulsión de los judíos de España, los marranos, los criptojudíos, aquellos que en la clandestinidad mantuvieron su observancia de la ley de Moisés, la encargada de narrarle a sus hijos, cuando llegaban a la edad de 13 años, su condición de parte del pueblo israelita, eran las mujeres, las madres. Eso siempre me hizo un tanto de ruido, porque me hacía sentir que la mirada sobre el Paraguay era una mirada, insisto, distante, imperial, de clase, y después con el tiempo tratar de indagar en aquella guerra, en aquel contexto histórico, en las matrices que se fueron desplegando en el interior de ese conflicto. Y estos días, mientras escuchaba algunas intervenciones, incluso también el diálogo que tuvieron hace un rato Daniel Santoro y Horacio González sobre la pintura de Cándido López, y las reflexiones sobre otra guerra que fue casi contemporánea y que marcó también parte de la historia de Occidente y de la modernidad y del capitalismo, que fue la guerra de secesión en los Estados Unidos, apenas 5 años, comenzó 5 años antes y terminó el mismo año en que comenzó la guerra de la Triple Alianza en la Argentina. Pensaba que en la guerra, que la hemos leído poco, que la hemos estudiado poco, por lo menos la gran mayoría, aquí hay sí quienes se han dedicado meticulosamente a reflexionar sobre ella, la guerra de la Triple Alianza, la guerra en la que se juegan una cantidad de cosas, es el centro fundamental para pensar qué ha sucedido con nuestros países, en casi todos los aspectos. Si queremos indagar por las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, regionales, tenemos que pensar en la guerra del Paraguay. Si tenemos que indagar sobre la conformación de nuestras naciones, los dispositivos culturales, ideológicos, las máquinas identitarias, tenemos que pensar en la guerra del Paraguay. Una guerra que, entre comillas, consolidó identidades nacionales, que le dio fuerza a estados todavía incipientes, que construyó formas de violencia que a su vez le dieron sentido a otras formas de dominación. Se dijo aquí, los ejércitos, sobre todo el ejército entre comillas, argentino, se consolida a partir de la guerra del Paraguay, pero también un concepto de la división internacional del trabajo en el interior de una profunda transformación durante la segunda mitad del siglo XIX de la modernidad capitalista, también acontece en la guerra del Paraguay. La lógica del exterminio, lo que después iniciarían otros o desplegarían de una forma más salvaje, más sistemática, tecnológicamente más depurada en el siglo XX, también aparece en la guerra del Paraguay. Una suerte de agujero negro demográfico, como probablemente
yo no sé si otra nación ha sufrido una pérdida demográfica en una guerra como la que ha sufrido el Paraguay. Por supuesto, población más chica, pero en términos comparativos, habría que imaginar decenas y decenas de millones de muertos en otras naciones para comparar lo que significó la guerra del Paraguay. Pero también las mitologías, las construcciones identitarias. Por allí alguien decía, creo que Horacio, que quizás hasta el tango fue forjado entre los regimientos que esperaban entre batalla y batalla. Me parece que discutir la guerra del Paraguay, pensarla, yo escuchaba las 3 intervenciones que me parecieron muy importantes en muchos aspectos, es discutir el presente. Siempre discutimos, cuando discutimos el pasado, discutimos el presente. Todo debate sobre el pasado es un debate sobre nosotros. Los negros, los indios, las mujeres, los olvidados, los ninguneados, los humillados, los despojados. Los negros, ¿recuerdan ustedes en la historia que nos han enseñado? Y no solo la historia del mitrismo, porque también hay en el interior de la historia del revisionismo miradas clasistas. También hay olvidos del papel de otros. Pero el lugar del otro, del que tanto hablamos en esta etapa de crisis de las representaciones modernas, el lugar del otro, el lugar del excluido, el lugar del invisibilizado, en la guerra del Paraguay encontró quizás uno de los momentos más tremendos y más extraordinarios en términos de ejercicio práctico, tanto en un aspecto material como en un aspecto narrativo, retórico del lenguaje. Cuando nos enseñaron esa historia, en esa historia no había negros, no había indios, lo que quedaba eran los despojos, e incluso el diminutivo con el que todavía pensamos a nuestras poblaciones afrodescendientes como negritos, pero incluso los racismos mutuos que se cruzaron en la guerra. Para los paraguayos, los negros, esclavos que venían con las tropas imperiales, eran monos. Eran monos. También hubo una construcción del lado paraguayo como una reacción frente al avance de los ejércitos del Brasil, que tenían como carne de cañón a una parte no menor de esa fuerza esclava que se liberaba con la guerra. Olvidamos que el imperio todavía era el imperio de la esclavitud, en el corazón del siglo XIX. Y también la época de una incipiente transformación de las estructuras económicas. Es cierto que hay quizás una hipermitologización del desarrollo económico paraguayo, e incluso también hay un gran debate fundamental sobre el rol de Gran Bretaña. Ayer escuchamos a los historiadores, a Pomar sobre todo, hablar del papel de Inglaterra. Es cierto la cuestión imperial, todo eso está allí, ¿no? Digo, la cuestión imperial de la expansión, sobre todo del Imperio Británico, pero discutir el Paraguay, discutir la guerra de la Triple Alianza, es discutir todas estas cuestiones. La violencia. Yo señalaba cuando inauguramos estas jornadas que Ernest Renan, ese pensador de la nación francesa, decía que en el origen de toda nación está la violencia. Y el olvido de la violencia originaria. El olvido. Hay una gran película de Scorsese que se llama Pandillas de Nueva York. En esa película hay relatos superpuestos sobre relatos. Hay batallas entre pobres irlandeses y pobres de origen protestante, pero los pobres de toda pobreza que reciben la violencia absoluta del poder real que lleva a la guerra y de los irlandeses y los descendientes de ingleses protestantes son los negros, que ya han sido libertados en el norte, porque la película transcurre en Nueva York, donde los negros ya son libres, pero reciben toda la violencia de aquellos que supuestamente los llevan a la guerra para defender su libertad. Digo esto porque en ese contexto, en América, en gran medida se va a trazar el dibujo político, económico, social, técnico, de lo que va a ser también el siglo XX y gran parte de nuestra historia continental, de nuestros desencuentros. Era muy interesante en la descripción de la pintura de Cándido López, cuando en la charla de
de Santoro y de González, aparecía también el lugar del ejército, ¿no? El lugar del ejército y esa mirada ciega de los que van a la guerra y esa mirada que mira de los que ya no miran porque han muerto. Es como si la guerra del Paraguay, una guerra del horror, hubiese marcado el horror de las dictaduras del siglo XX, la dictadura de Stroessner. Y ahí también está la memoria de mi familia, exiliados del Partido Febrerista Revolucionario que narraban en algunas tardes en casa y nosotros escuchábamos sin saber qué era ese partido de tan extraño nombre, Partido Febrerista Revolucionario, la figura de Stroessner u otros parientes que vivían en Misiones. Y al Paraguay no íbamos porque estaba Stroessner, no íbamos porque estaba Stroessner. La ilusión también que muchos sentimos con la experiencia popular de Lugo. Yo estaba en Formosa, recuerdo el día que Lugo fue destituido, y decía, no puede ser. Sufría por la historia del Paraguay, pensando que en un momento en que la historia continental, sobre todo desde comienzos de este siglo, inició un camino de revisión crítica de la irradiación de la guerra de la Triple Alianza, que quien más había sufrido esa guerra no podía participar de una manera más plena, porque su democracia se cortaba, no podía participar de una manera más plena de la recuperación de la democracia, de los derechos y de la otredad en el interior de nuestra experiencia continental. Discutir la guerra del Paraguay es discutir la violencia sobre la otredad. Insisto, la violencia sobre el más débil, la violencia sobre la mujer, la violencia sobre el indio, la violencia sobre el negro y la violencia sobre los niños también. Aquellos héroes de la guerra del Paraguay. ¿Cómo se puede ser héroe a los 10 años? ¿Héroe de qué? Héroe de la muerte. Y sin embargo, y por eso insisto, para mí el Paraguay es un nombre dulce, tremendamente dulce. Y es un paisaje de una belleza tremenda. Y por eso siempre recuerdo un texto de Ricardo Molinari que habla del incendio de los atardeceres paraguayos. Pero ese incendio también nos tiene que recordar que la violencia está siempre a la vuelta de la esquina, que la regresión está siempre preparándose para ejercer sobre nuestro continente su trabajo de nuevo de destrucción, de nuevo de saqueo. Por eso las conquistas de las que hablaban hoy, de las que hablaba Vladimir sobre todo, los esfuerzos que también señalaba Eduardo y esta mirada sobre la guerra del Paraguay de Augusto, creo que representan una oportunidad que no podemos perder y por eso la alegría desde el Ministerio de Cultura de la Nación, desde la Secretaría que está a mi cargo, desde todo el equipo que ha trabajado con el Museo de Bellas Artes, la alegría de sentir que en este tipo de reunión algo estamos haciendo para que aquella guerra del horror no termine. ¿Se acuerdan ustedes cómo termina El corazón de las tinieblas de Conrad? La mujer de Kurtz le pregunta a Marlowe cuáles fueron las últimas palabras que pronunció mi marido. Y Marlowe, no se sabe si por conmiseración o vaya a saber por qué otra cosa, en vez de decirle la palabra que había pronunciado Kurtz, que dijo el horror, dijo, pronunció tu nombre. Que nosotros no volvamos a pronunciar nunca más el nombre de la guerra, porque también está allí, seguro, ese título eterno de Alberdi, La guerra como crimen o el crimen de la guerra. Muchas gracias. Bueno, y con esto finalizamos. Gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. La producción artística o la producción de conocimientos incorporen el tema de la guerra grande. O sea, se trata de que la temática pueda, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de más allá de la guerra, hacer parte de la agenda política. No solamente de las instituciones vinculadas a la cultura, sino de las distintas instituciones de los distintos estados. Toda esta agenda programática tiene que ejecutarse en articulación con los otros programas y proyectos del Mercosur.
y no solamente del Mercosur Cultural, sino de las otras reuniones especializadas. La articulación, por ejemplo, con el Mercosur Educativo resulta perentorio. La inserción de Más allá de la guerra en la plataforma del Mercosur también propicia la participación de los otros estados, aquellos estados plenos, pero también aquellos asociados. Por lo tanto, esta perspectiva continental, de la cual nos hablaban varios de los miembros de las mesas anteriores, está de alguna manera atendida. Y es un aspecto sumamente relevante, porque la Guerra Grande no fue una guerra que involucró solamente a 4 países, sino que tuvo una repercusión regional. Y lo que queremos con este programa es que la mirada regional, en un sentido amplio, pueda ser tomada en cuenta. Argentina está dando un puntapié inicial. El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de su Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, la Televisión Pública, el Museo de Bellas Artes, nos están dando una muestra de todo lo que vendrá durante 5 años. Y si bien la exposición Tecoporá viene siendo pensada desde tiempo atrás, el enlace con el sequicentenario es sumamente importante, porque habilitó la posibilidad de que podamos hacer relaciones impensadas hasta el momento. De que podamos... Muy interesante. Contamos con prólogos de gente de renombre que incluso estuvo en este panel, no solo Ricardo Forster, a quien tenemos aquí, el canciller, sino Maestri, que estuvo con ustedes en el panel, un gran historiador. Bueno, voy a darle paso entonces de la palabra a Vladimir Velázquez Moreira. Vladimir es comunicador y maestrando en antropología social, se formó en publicidad y en gestión pública local, es cofundador del Instituto de Investigaciones Sociales del Paraguay y es miembro de la Corporación REMA, una organización civil que promueve el derecho a la ciudad en la región metropolitana de Asunción. Actualmente se desempeña como director general de gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay y durante el periodo 2008-2012 se desempeñó en la misma institución como director general de Planificación y Coordinación. En el 2003, además, fue el coordinador del ENEP, que es el Equipo Nacional de Estrategia País de Paraguay. Muchísimas gracias, Lucila. Mis agradecimientos al gobierno argentino por la excelente organización de esta jornada. Mi saludo a los compañeros que me acompañan en la mesa. Bueno, quiero compartir algunas reflexiones en torno a la invitación que nos han hecho desde el Ministerio de Cultura de Argentina a la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, en torno a este tema que esperemos pueda ser un gran punto de partida para profundizar la reflexión entre nuestros pueblos. En noviembre del 2014, los ministros y ministras de Cultura del Mercosur, bajo la presidencia pro tempore de Argentina, decidieron aprobar por unanimidad un programa regional denominado Más allá de la guerra, memoria, reflexión y cultura de la paz. De ahí el nombre de estas jornadas que muy acertadamente la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional ha acuñado. Este programa, planteado por Paraguay, a raíz del sequicentenario de la Guerra Grande, se plantea con una duración de 5 años, la misma temporalidad que tuvo el conflicto. Se trató y se trata, a nuestro modo de ver, de una decisión acertada, porque aprovecha una coyuntura, una ocasión, el sequicentenario, para generar una escena política que nos permita, como dijo ayer Ticio Escobar, memorar en colectivo y reflexionar sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia republicana en la región. Pero lo hace de una manera que exige algunas innovaciones, que creo que estuvimos viendo hoy y estuvimos viendo ayer. La denominación Más allá de la guerra amplía el punto de vista, invitándonos a pensar como región en un juego de temporalidades, pasado, presente, futuro, y en un diálogo de puntos de vista, tanto ideológicos como disciplinarios. Que el Mercosur cultural
asuma un desafío programático de estas características, a nuestro modo de ver desde Paraguay, tiene varias significaciones. Se trata, por una parte, de abordar un tema sensible que involucró a los mismos países que 130 años después fundaron el Mercosur. En un momento en que esta plataforma regional, a 25 años aproximadamente de su creación, enfrenta varios cuestionamientos. Pero también en un momento en que la integración regional aparece como uno de los caminos ineludibles para navegar en esta época histórica. La decisión que tomaron el Mercosur Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio entonces al último panel de esta jornada que lleva ya 2 días, en donde lo que tratamos de hacer fue, a través de la recuperación y construcción de la memoria colectiva, de lo que, no solo de lo que fue la Guerra Guazú o la Guerra de la Triple Alianza, sino, por sobre todas las cosas, lo que es la relación argentino-paraguaya, y siempre, por supuesto, desde una mirada crítica que incorpore las distintas perspectivas que fuimos viendo a lo largo de estos 2 días. Ahora nos toca cerrar con el panel Argentina-Paraguay más allá de la guerra. ¿Por qué? Porque creemos que todo esto que fuimos conversando y que fuimos construyendo a lo largo de estos 2 días es la única manera de poder construir la verdadera unidad e integración latinoamericana. Entonces hoy tengo a mi izquierda expertos en distintas materias, a quien iré presentando de a uno, pero antes quería contarles lo que tenemos en pantalla proyectado. Es el libro La historia de la guerra del Paraguay. Es un libro que es el resultado de la relación argentino-paraguaya, de la relación de cooperación sur-sur que reina entre nuestros 2 países. Este libro lo que hace es recuperar la memoria de Ceballos de lo que fue la guerra Guazú, la guerra de la Triple Alianza, a través de los comentarios de él, su memoria, su archivo histórico que fue recuperado a través de un proyecto de cooperación que se llevó adelante con el Archivo Nacional de Paraguay y la República Argentina a través del CONICET. Entonces, sin más, los invitamos a leerlo y a hojearlo. Es Sur y el UNASUR, de trabajar para complementar sus agendas, es un indicador contundente de uno de los caminos geopolíticos que estamos viviendo. Y que la propuesta, más allá de la guerra, provenga de la reunión de ministros de Cultura del Mercosur, habla de la potencialidad y de la capacidad de la dimensión cultural en aportar al proceso de integración. En la propuesta más allá de la guerra hay una intencionalidad que creemos tenemos que evidenciar. Posicionar a la dimensión cultural como un factor estratégico en el proceso de integración regional, por lo tanto, en los procesos de desarrollo. Dije que en noviembre del 2014 esta propuesta fue aprobada. Pues bien, en junio del 2015, en Brasilia, bajo la presidencia pro tempore del Brasil, del Mercosur, se aprobó la agenda de trabajo. Y esta agenda es altamente política y dialoga con aspectos técnicos sumamente relevantes. No solamente queremos hacer lo que ahora estamos haciendo en la TV pública, generar reflexión, propiciar que puntos de vista diferentes dialoguen entre sí, fomentar la producción de conocimiento. Queremos también sistematizar y favorecer la circulación de iconografías, documentaciones, audiovisuales que se han producido a lo largo de la historia en los diferentes países. Sistematizar y poner, aprovechando las nuevas tecnologías, al servicio del público, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Queremos que nuestras bibliotecas nacionales, las del Mercosur, puedan dialogar entre sí, nuestros institutos de cine y nuestras distintas instituciones que trabajan en estos campos. También nos interesa que los fondos de cultura
aquellas instituciones que propician